Miren, yo quería animarlos a que estén tomando apuntes, porque esto que les voy a hablar hoy es de vital importancia para cada persona, para cada cristiano que está viviendo una vida, que está corriendo con el Señor y que quizás está viviendo etapas en su vida que algunas no las ha podido superar y otras las superó, pero en el camino se devolvió otra vez al principio. Ahorita van a entender un poquitico más de esto, pero es muy importante que entiendan en qué etapa de tu vida estás ahora. Si no identificas la etapa en la que estás, difícilmente vas a tener como una guía hacia dónde seguir. Y eso es muy importante entenderlo ahora. Entonces, entendemos que cada persona tiene etapas en la vida por las que sí o sí tenemos que pasar. Es más, nuestros hijos pasan etapas. ¿Y cuánto les ha tocado vivir la etapa de la adolescencia de nuestros hijos? Bien difícil. Es una etapa donde empiezan a experimentar cosas, donde la testosterona está por allá arriba, donde están groseros, donde quizá no tienen una visión, no saben qué hacer, están desesperados por salir a la calle, deme más tiempo porque ya no es, ya usted no entiende que yo ya soy un hombre grande, y en fin, cada uno tiene que experimentar una etapa en la vida. Una persona que no vive bien esas etapas, es muy posible que va a tener un vacío en el futuro. ¿Me escuchó eso? Es posible que una persona que no viva una etapa de la vida en el futuro va a tener un vacío, porque la vida sí o sí va a tener esas etapas. Ahorita van a entender un poquitico más. El pastor Robert Morris, no sé cuánto lo conocen, es un pastor muy famoso, es el pastor principal de la iglesia Gateway Church. Ahí lo dije bien o todavía se me cayeron dos calzas ahí, ¿cierto? Está bien, no hay problema. Eso queda por allá en Texas. Y es una iglesia muy famosa, es una mega iglesia. Él es escritor y un tremendo predicador. Y él dice que de 0 a 20 años es la etapa de la identidad, donde todos estamos buscando la identidad. De 20 a 40 es la etapa del incremento. De 40 a 60 es la etapa del impacto. Y de 60 en adelante es la etapa de la influencia, es donde dejamos un legado. Escuche muy bien, porque esto es lo que va a hacer que usted pueda entender dónde está, ¿cierto? Él cree que el ser humano debe pasar por estas etapas. Y vas a encontrarte incluso muchos libros que hablan de eso, de etapas del cristianismo, etapas de la vida, etapas en el liderazgo y todo, en el matrimonio, en la profesión, etc. Pero hoy vamos a hablar entonces de las etapas de la madurez. Etapas de la madurez. Esto yo creo que le va a pegar a más de uno. Ahí debe estar la esposa diciéndole: escuche que usted necesita esto para que madure. Pero es verdad, es verdad. Yo sé que en la vida cristiana hay etapas que necesitamos como pasar para poder alcanzar el crecimiento y llegar a quién. Finalmente, ¿por qué pasa uno las etapas? Para llegar a la estatura de Jesús. No hay otra cosa por la cual debamos pasar las etapas en la madurez, sino llegar a Jesús, a su estatura, parecernos cada día a Jesús en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, cómo hablamos, cómo creemos. Y eso es lo que finalmente va a probar nuestra madurez. Si no eres consciente de esto, entonces les aseguro que van a vivir muy confundidos y frustrados por años. Es posible que incluso se estanquen y no avancen. No sé si alguno ahorita está estancado y no está avanzando por lo mismo. Entonces, ¿sabes por qué muchos cristianos hoy se alejan de Dios, incluso de su fe, y se pelean con la iglesia? Porque no entendieron el concepto de las etapas. No entendieron nunca en qué etapa el Señor lo tenía y para qué lo tenía. Se pelearon con la iglesia, con Cristo, con todo el mundo, se apartaron, no volvieron a saber de esto, de Cristo y de su propósito, porque no entendieron. Y cuando uno ve personas abandonando su fe, es porque no supieron identificar esa etapa, el proceso de madurez. Cuando conocemos esas etapas, nos ayudamos nosotros mismos a tener una visión clara de la vida, del propósito. Tenemos una actitud y una visión cristocéntrica de hacia dónde vamos. Entendemos que si estamos en esta posición, luego estaremos en otra. Pero si no somos capaces de pasar esa posición, les aseguro que van a pasar los años y vas a estar en la misma etapa de la vida. Entonces dígale a la persona que está a su lado: Dios lo quiere madurar. Dígale: Dios te quiere madurar. Muy bien. Y vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Y quiero partir
de la historia del pueblo de Israel. Ya estás conmigo ahí, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Cuando estábamos en el monte Sinaí, ¿quién está hablando ahí? ¿Saben ustedes? Moisés. Miren lo que está diciendo. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen. Miren esto, miren todo lo que está pasando aquí. Dios les está hablando ya de etapas. Avancen hasta el gran río Éufrates. Versículo 8. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. No sé si alcanzaron a notar entonces en este texto todo lo que estaban pasando ellos. Miren el contexto. Están caminando y Dios a través de Moisés les estaba diciendo: ya es tiempo de que avancen. No se queden ahí en la misma etapa. Avancen. Básicamente lo que estaba pasando ahí era que Moisés les estaba recapitulando y recordando con la nueva generación lo que pasó con la anterior. Cómo salieron de Egipto y cómo iban hacia la tierra prometida. En este pasaje que leímos, les está explicando que cuando salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y establecieron un campamento. Y en ese campamento es cuando Moisés sube al monte, recibe los 10 mandamientos, recibe todas las leyes, el modelo del tabernáculo, todo el sistema de adoración, las leyes de higiene, de cultura, de comida. Y ahí aprenden todo esto. Básicamente lo que está haciendo el pueblo de Israel es aprendiendo a ser una nación en el monte Sinaí. Pero antes de eso tuvieron que pasar todas unas etapas. Después de un año, el pueblo de Israel ya se había acomodado al campamento. Estaba todo organizado. Ya conocían los vecinos, sabían dónde quedaba la tienda de Don Chucho. Ya todo estaba organizado. Ya conocían los lugares donde vivía tal familia. Ya sabían dónde quedaba el tabernáculo. En fin, tenían ya como un sistema montado. Todo estaba organizado. Y esto es lo particular porque pasa que a veces de repente, Dios nos desacomoda. Y esto es lo que sucede aquí. Dios les dice: aquí ya estuvieron suficiente tiempo. Es tiempo de levantar el campamento y seguir adelante. Seguro muchos de ellos ya estaban muy cómodos. Ya tenían todo el sistema montado, estaban seguros, tan estables. Y más de uno seguramente dijo: no, yo de aquí no me muevo. No sé si les ha pasado a algunos de ustedes. Tienen todo cómodo, todo está organizado, todo está listo, tienes un sistema familiar montado, tienes tu empresa, tienes tu negocio, tienes planes y propósitos, y de repente Dios les dice: ya es tiempo de que se muevan de aquí. Incluso a veces pasa con las iglesias a donde asistimos. Hay momentos donde Dios te dice: ya es tiempo de que te muevas de aquí. No te estás yendo de Cristo, pero ya es tiempo de que te muevas de aquí. Porque si no pasas esto, vas a quedarte posiblemente estancado de por vida. Y yo creo que Dios nos sacó a Egipto para dejarlos en el Sinaí. Yo creo que Él los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero ellos no lo habían entendido en un principio. Lo que les quiero decir es que Dios no los sacó a ustedes de Egipto para dejarlos estancados en una etapa de la vida. Dios los sacó de Egipto para que puedan llegar a las promesas que Dios tiene reservadas para ustedes. Yo no sé si usted está entendiendo esto que le estoy diciendo, pero Dios lo sacó a usted donde estaba para llevarlo a las promesas que Él tiene reservadas para ustedes. ¿Cuántas promesas Dios les ha dado? Yo no sé. ¿Cuánto Dios te ha hablado, te ha dicho? No sé, pero sí sé que Dios te sacó para ir allá. ¿Y cómo Dios cumple esas promesas? Nos las cumple moviéndonos en la dirección hacia ellas. Es decir, lo que les quiero decir es esto: si tú estás aquí sentado en tu mueble en tu casa comiendo crispetas, viéndote una película en Netflix, no esperes que la promesa te llegue ahí sentado. Dios te va a sacar de tu comodidad, pero para llevarte hacia las promesas.
No puedes esperar, no, yo sé que Dios me va a proveer, pero estás sentado en tu casa sin trabajar. ¿Cómo Dios te va a proveer si no estás haciendo pasos de fe, dando pasos de acción para que Dios te lleve hacia el propósito? Es imposible. Necesitas moverte y entender que cuando Dios te sacó de ese momento de comodidad, lo hizo para llevarte a un propósito. Porque algunos seguramente estaban diciendo, pero ¿por qué? Cuando justo tengo todo organizado, tengo mis finanzas listas, cuando tengo a mis hijos estudiando en los colegios, cuando tengo ya a mi esposo todo bien, todo está organizado y de repente Dios nos dice, es hora de moverse. Se te descuadra la vida cuando no entiendes que hace parte de ese propósito de Dios. Las promesas de Dios no llegan cuando no te estás moviendo en esa dirección. Las promesas de Dios llegan cuando estás caminando hacia allá. Lo que Dios nos dice es: levanten su campamento, su comodidad, su estabilidad y caminen hacia la tierra prometida. Entonces, en la Biblia hay muchas promesas. No sé si ustedes han leído, cuando ustedes leen, se dan cuenta que tenemos promesas de salvación, promesas de sanidad, de restauración, de ser cabeza y no cola, de santificación, de bendición financiera, de paz. Pero hay una promesa que yo creo que es una de las más grandes que tiene la Biblia. Y es que el Señor prometió transformarnos para ser como Cristo. Y eso sucede en etapas. Esto no es de una, como que ya estoy aquí y estoy muy mal y de repente ¡pum! Esto sucede en etapas. Esto no sucede así de una. Por eso es que todos los días vamos en un proceso de transformación. Por eso es que a veces nosotros le exigimos a nuestras esposas y a nuestros esposos que por qué no cambia rápido, pero lleva un mes en el Señor. Y no puedes acelerarte a un tiempo que no va a llegar todavía. Para eso hay un proceso. Es decir, Dios quiere transformarnos para ser como Él. Ahora es tiempo de que usted le diga a la persona: Dios te está transformando para ser como Él. Dígale así: Dios te para ser como Él. Aunque usted sea feo, no importa su condición. Como dice Dani, que a algunos Dios les dejó la cara para testimonio, pero bueno. Entonces, ahora dígale a la persona que está a su lado para que le recuerde, pero esto va a suceder en etapas. Para que no se le olvide, esto va a suceder en etapas. Entonces, algunos de nosotros se han quedado en el Sinaí, estancados. Pero recuerden que Dios dice que es tiempo de levantar el campamento y seguir madurando, seguir creciendo, como dice en Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos ¿qué? Tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Pero qué tan maduros? Bueno, él finaliza diciendo: hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, dígale al que está a su lado: se embaló, papito. Usted está siendo procesado. Ahora, hay un material diseñado hace como 40 años. Voy a tratar de pronunciar este nombre, pero es que cada vez que yo tengo a Meli y a Mau al frente, yo digo: Padre, ayúdame, Señor. Porque ellos son profesores de inglés, entonces voy a tratar. Voy a tomar agua para que... Ese material diseñado hace 40 años fue diseñado por Janet Hadber y Robert Willich. ¿Bien? Vamos bien ahí con el inglés, ok. Y este material fue llamado las etapas del desarrollo espiritual o de madurez. Escuche muy bien esto, porque este material es supremamente importante. Yo estuve estudiando todo esto y me di cuenta que realmente está muy conectado con todas las etapas que vivimos los cristianos a lo largo de nuestra vida. Hay muchas personas que han aplicado este material a sus profesiones, familias, matrimonios, porque es universal, es un material universal y lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Está además muy alineado con nuestra vida espiritual y por supuesto con la palabra de Dios. Entonces, antes de explicar, de empezar, quiero explicarles las 6 etapas, pero antes de eso quiero leerles lo que dijo. No sé cuántos han escuchado a Ireneo de Lyon. Yo tampoco lo había escuchado nunca, pero esta semana lo escuché. Dice que es considerado uno de los padres de la fe
y un teólogo muy, muy inteligente que escribió un libro que se llamó Contra las herejías. Y él lo que hacía era refutarle las doctrinas gnósticas a aquellos que se estaban moviendo en ese entonces con estos pensamientos. Y habla precisamente de cómo movernos en las etapas. Pero él dijo una frase muy interesante. Dice, el creador es siempre el mismo, pero los que son creados deben pasar por un comienzo, atravesar una mitad y un crecimiento y una progresión. Y es para este incremento y progreso que Dios los ha formado. Todos en el mundo tenemos que pasar por un comienzo, por una mitad, ser transformados, vamos avanzando, somos tratados para llegar a ser transformados como Dios. Esto lo escribió él por allá en el siglo II, hace tanto tiempo. O sea, esto no es nuevo. Dios nos creó para incrementar y progresar en nuestra madurez con Cristo. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia y nos vamos a ir a la primera etapa con la cual ustedes quizás se van a sentir identificados. Me dicen si sí o si no. Primera etapa, el reconocimiento de Dios. ¿Cómo así? Esto es cuando nos asombramos por haber descubierto a Dios. Como que en ese primer amor, cuando tú entras y tú dices, wow, Dios es real. Uf, yo veo la palabra, cuando leíste un versículo, uy, wow, esto es impresionante lo que está pasando. Como que ves la grandeza de Dios y te asombras por quién es Él. Es como que, o sea, una vez pudo haber llegado un familiar tuyo que estaba enfermo, llegó a la iglesia, el Señor lo sanó y tú dices, es impresionante, Dios es real, estás muy asombrado por lo que Dios está haciendo. De pronto tenías una pregunta o tenías un problema existencial y de pronto leíste un libro de la Biblia o como por ejemplo también en la vida de una vida con propósito de Rick Warren, y encontraste que ahí había propósito y dijiste, wow, es que es impresionante Dios cómo habla. Esa es la etapa donde empiezas a reconocer a Dios. Creo que todos pasamos por ahí. Es ese primer amor, el primer amor de tu vida por primera vez. La etapa 2 es el discipulado. ¿Cómo es esto? Aquí es donde dices, bueno, ya descubrí a Dios, ahora lo veo de una manera distinta, estoy experimentando cosas nuevas, pero ya empiezas a aprender, a crecer. Te comprometes con una iglesia, te comprometes con las enseñanzas, incluso te comprometes con tu pastor, te involucras con un grupo de servicio de staff, de sonido, en la alabanza, vas a un small family, empiezas a servir quizá en kids, empiezas a diezmar, a ofrendar, porque antes no lo hacías, porque no tenías ese conocimiento, esa revelación, etcétera. Empiezas a practicar todo lo que estás aprendiendo y lo pones al servicio de la comunidad. Eso es lo que pasa en la segunda etapa. ¿Cuántos han pasado por ahí? O algunos posiblemente están en esa etapa. La tercera etapa es la etapa de vida productiva. Aquí también hay algunos donde están en esta etapa. Aquí es donde conoces tus dones y los empiezas a usar. Ya Dios te reveló, te mostró que hay unos dones en tu vida y tú los empiezas a usar. Entonces te dices a ti mismo, bueno, yo tengo algunos dones, Dios me puede usar, puedo enseñar, tengo dones para liderar, para enseñar en un small family, por ejemplo, para servir en la iglesia, tal vez te vuelves un consejero en la iglesia, o quizá recibes tu llamado de ser pastor, misionero. Es una etapa productiva. Es una etapa donde estás dando constantemente, estás como un loquito, así desesperado. Pastor, ¿qué más hay que hacer? Dígame, tengo el tiempo, dígame, póngame a hacer porque quiero hacer. Esta es una etapa productiva. La cuarta etapa, esta es muy interesante, se llama el viaje hacia adentro. El viaje hacia adentro. En esta etapa es cuando miras hacia adentro y comienzas a cuestionar todo. Ya avanzaste un tiempo, diste mucho fruto porque estás sirviendo, pero en esta etapa empiezas a cuestionar. Es como una, por decirlo así, una crisis de mediana edad. Empiezas a preguntarte todo, dices a ti mismo como, ¿será que quiero hacer esto el resto de mi vida? ¿Será que lo que mi pastor dice sí es verdad? ¿Lo que él enseña será cierto? Y te empiezas a preguntar un montón de cosas. O sea, en esta etapa ya te sientes incluso un poco cansado del servicio, de la vida de iglesia, porque vienes de una etapa productiva. Cuestionas incluso a Dios. ¿Será que aprendí todo esto porque mis papás me lo inculcaron? ¿No es porque realmente fue revelado a mi corazón? ¿Será en realidad lo que yo quiero? En fin, te empiezas a hacer muchas preguntas. Y por ejemplo, a veces nos preguntamos si Dios está en control. Entonces
¿Por qué suceden tantas cosas malas en la vida? En fin. Y aquí es donde te das cuenta que hay cosas en tu vida y en tu corazón que debes trabajar en la etapa 4. Es como que tú dices, de verdad, cuando me cuestiono y hablo todo esto, es porque algo no está bien en mi corazón. Quizá hay un vacío que necesito trabajar, porque el cuestionamiento no es porque tu fe no sirva, es para despertar dolores que tienes que sanar. Eso pasa cuando estás en la etapa 4. No es que preguntarse sea malo, no es que cuestionarse sea malo, pero la pregunta es ¿por qué empezamos en esta etapa? Es porque hay dolores que necesitan ser sacados de lo más profundo para poder tratarlos. De lo contrario, en el futuro vas a ser un líder herido, maltratado, que va a herir y a maltratar a otros. Y es por eso que en medio de la etapa 4 aparece algo que ellos han denominado el muro. Y estoy completamente seguro que algunos de ustedes se van a sentir muy identificados con el muro. Porque en el muro es como una crisis de vida, una crisis de fe. Y yo personalmente pues pasé por esa etapa, por eso me sentí muy identificado con la etapa 4, porque yo llegué al muro. Y en mi etapa 4 empecé a cuestionar todo, absolutamente todo. Y es muy difícil porque esa crisis que nos da es como que realmente no sabes en qué crees. Tienes algunos conceptos teológicos, bíblicos muy fuertes, pero hay otros conceptos que no los tienes tan claros. Y empiezas a cuestionarlo porque lo practicaste durante años. Pero llega una etapa en tu vida donde dices, no, esto no estaba bien. Te encuentras con el muro. En el muro te obligas, te enfrentas a sanar lo más oscuro de tu vida. Y te enfrentas a tener que rendirte a la voluntad de Dios. Es decir, ves la oscuridad de tu vida, todo lo que tú creías que ya estaba sano y estaba resuelto, no estaba sano, sale a flote en el muro, en la etapa 4, pero sí o sí te tienes que rendir a la voluntad de Dios, tarde que temprano, porque empiezas a pelear contigo mismo y a cuestionar y a preguntar. Entonces ya llega un punto donde ya no aguantas más y Señor, yo estoy cansado, Padre. Definitivamente haz lo que tú quieras, Señor, y te rindes al Señor, porque ya estás cansado de luchar. Te enfrentas en el muro a rendir cosas que Dios te está pidiendo, aunque no estés dispuesto a decir sí. No sé cuánto les ha pasado que Dios les ha pedido en esta etapa cosas que tú dices, ¿en serio me estás pidiendo esto? Yo no quiero entregarte esto. Entonces, cuando pasas por ese muro, empiezas a sanar y rendirte todo. Cuando la gente se enfrenta a un muro, en esa etapa empieza a recordar incluso traumas que no había querido solucionar desde niño, abusos, maltratos, incluso en su vida adulta también, dolores que son demasiado profundos como la muerte, un divorcio, un fracaso. La cosa es que sí o sí ese muro nos va a obligar a enfrentarnos a eso y no hay manera de saltarlo. Y escuchen muy bien esto, estoy seguro que nos ha sucedido a muchos. Cuando nos enfrentamos al muro, algunas personas, como mecanismo de defensa, deciden ser más activos. Quieren hacer de todo, buscar más éxito en la vida y subir y escalar a través de sus éxitos como sea, a como dé lugar, porque ellos como quieran, como sea, quieren pasar ese muro, ya no quieren sentir ese dolor, ya no se quieren enfrentar como a la realidad de que hay cosas que tienen que sanar. Entonces tienen que avanzar a como dé lugar. Y eso nunca va a ser posible, porque ese muro jamás lo vas a poder saltar si no lo enfrentas. Algunos de hecho cuando están por allá con su éxito arriba, están ganando su buen salario, tienen una posición súper importante y es reconocido. Y allá ya se dan cuenta que el muro está mucho más alto. No lo pueden pasar así. Ninguno de nosotros, si no se enfrenta a ese muro, lo va a poder pasar de esa forma. Otros se hacen los locos negando la existencia del muro y se dicen a sí mismos, estoy en victoria, en gloria. ¿No se acuerdan? Que hemos dicho muchas veces, no, nada está pasando malo, eso no existe, no, yo estoy bien, no, que va, yo puedo solo, yo voy a seguir adelante, que va, eso no hay problema, etcétera. Pero jamás se enfrentaron al muro. Otros cuando se enfrentan al muro dicen, yo creo que mi fe y la experiencia que he tenido en el cristianismo e incluso mis creencias no han servido para nada. Yo voy a abandonar mi fe, yo voy a dejar todo esto,
porque es demasiado doloroso enfrentar el muro. Y esto le está pasando a muchos hoy en este lugar. Otros, en vez de abandonar su fe, abandonan la iglesia y creen que en otra iglesia no van a estar en el muro y no se van a enfrentar al muro. Y comienzan otra vez desde cero y vuelven a llegar al muro otra vez y se dan cuenta que no era la iglesia, sino el muro que no enfrentaron. Y entonces terminan heridos y bueno, ya ustedes conocen muy bien esto. Ahora surge una pregunta dentro de todo esto y es: ¿qué me está tratando de enseñar el muro? ¿Qué dolor está revelando y qué voluntad de Dios necesito aceptar en mi vida? ¿Qué es eso que necesitas aceptar en tu vida, que es de Dios, pero que aún no lo has querido aceptar? Para resumirles el punto 4, no puedes atravesar el muro de otra forma más que piedra por piedra, tratando de ir quitando en medio del dolor, en medio de la oscuridad, tratando de atravesar el muro. De otra forma no va a ser posible. Y en medio de todo esto, uno puede vivir una dicotomía. Esta palabra es muy importante, dicotomía. Porque en medio de todo esto te puedes encontrar con que Dios está lejos, pero está cerca. Como que ves a Dios tan lejano, pero lo ves cercano a la vez. Como que lo estás logrando, pero a la vez no lo estás logrando. Y es por eso que a veces vas a necesitar un encuentro, una consejería, quizás desahogarte con alguien. A lo mejor tienes que generar hábitos en tu vida distintos a los que estás haciendo, leer la palabra, buscar su presencia. Eso es piedra por piedra. No hay forma de atravesarlo sino así. Hasta que lo atraviesas al otro lado. Y cuando atraviesas al otro lado, estás en una etapa de madurez, listo para pasar a la etapa 5, que es el viaje hacia afuera. Y esta se parece un poco a la etapa 3 de la vida. ¿Por qué? Porque estamos así produciendo, estamos moviéndonos, pero ya no es querer lograr o ya no es querer como ser reconocido, ser notado. Aquí simplemente le quiero servir a otros y al Señor. Ya no me importa si me aprueban, si no me aprueban. Ya en la etapa 5 deseo servir a... no me estás aplaudiendo, no importa, no me aplaudas, pero yo quiero servirle al Señor, quiero darlo todo al Señor. Esa etapa 5. Y yo creo que en esta etapa 5 has alcanzado un nivel mucho mayor de madurez, donde ya se hace por amor, servicio y por vocación. Ya es diferente a la etapa 3. Y pasamos a la etapa 6, que es, según ellos, la última etapa que alcanza un cristiano. Y es la etapa de trascendencia. Ya no se trata de tu trabajo. Ya no se trata de tu llamado. Ya no se trata ya se trata 100% de tu relación con Jesús. Es decir, trascendiste. Ya eres una persona mucho más madura. Es amar a Dios, ser como Dios, es amar a la gente, es tener un lenguaje distinto, es cero críticas. Ya has alcanzado cierta madurez, donde ya estás en la presencia de Dios. Aquí es donde dejas un legado, donde has alcanzado una mayor madurez. Es decir, usualmente estas personas que han llegado a la etapa 6 son las personas más adultas, que han pasado por su vida, han trasegado mil cosas y Dios les ha mostrado, los ha tratado, en fin. Ya has alcanzado un nivel de sabiduría mayor. Pero hay personas que no son tan adultas y han alcanzado ese nivel de madurez. Porque quizá algún adulto dirá, yo soy adulto, me debe respeto y honra. Y yo estoy de acuerdo. Pero creo que no tienes que llegar a tus 60 y 70 años para alcanzar este nivel de madurez. Creo que hay personas que ya han trasegado la vida, Dios los ha tratado profundamente y ahora están en esta etapa 6 trascendiendo. De hecho, hay personas muy jóvenes que ya están dejando un legado. Me surge una pregunta en la etapa 6. ¿Qué legado tú estás dejando? Es posible que mañana el Señor le plazca y desee venir por ti. ¿Qué legado estás dejando?
¿Qué legado le estás dejando a tus hijos, a tu familia, a tus amigos? ¿Cuál es esa trascendencia que ellos están viendo en ti? Es importante reevaluarnos y pensar esto un poco más. Entonces, para hacer, digamos, como un resumen de todo esto, quiero volverles a recordar las etapas. Etapa 1, el reconocimiento de Dios, es donde descubres a Dios y te asombras, ¿no? Hay un nuevo entendimiento, pero te puedes estancar. Es posible que te puedas estancar de pasar, digamos, como de un paso al 2, al 1. Es posible. Y usualmente las personas, se viene esto a mi mente, las personas que están en el paso, en la etapa 1, en el reconocimiento de Dios, tienen algunas conductas. Como por ejemplo, usualmente las personas que no tienen una madurez espiritual tienen una actitud de mártir o de autocondenación. Es decir, yo soy malo, nada es bueno, todo el mundo está en contra mía. Y es una actitud de mártir, como que te autocondenas, como que no ves nada bueno en la vida, como que no hay esperanza en nada. Y eso es porque estás aprendiendo a madurar. Estás en ese proceso, creciendo. Ahí no eres tan maduro. Incluso algunos están luchando mucho con el temor al rechazo. Porque en esa etapa todavía tú no has descubierto tu identidad en Cristo. Bueno, sigamos en el resumen. Etapa 2, vida de discipulado. Aquí es donde ya estás aprendiendo acerca de Dios, ya perteneces a una comunidad, aportas a un grupo, ya estás aprendiendo, aprendes a diezmar, como les mencioné ahorita, y te comprometes con la iglesia. Curiosamente, esto que me parece muy importante, algunos llevan 10 años y todavía están en la etapa 2. Ay, eso como que entró en reversa, ¿sí o no? Pero curiosamente, algunos llevan 10 años y todavía son niños. Llevan 15, 20 años y todavía son niños. Y les tenemos que hablar así como, hermanito, venga, para no herirlo. Es así, es una realidad. Puede sonar un poco violento o brusco, pero es así. Eso pasa. Hermanitos que se enojan por todo, que si mueven esta silla no les gustó, que se acuerdan lo que hablamos una vez, si pintamos la iglesia de negro, eso es del diablo. Y es porque quizá no has podido superar la etapa 2. Y entonces se estancan. Se vuelven moralistas, se vuelven legalistas y dogmáticos. Porque en esta etapa tú estás aprendiendo a conocer la palabra, pero todavía no tienes un conocimiento profundo de ella. Todo lo que tú ves y lees es así. Entonces te vuelves súper duro con tu familia, súper duro con tus hijos, y los levantan hasta el punto de que ninguno de tu familia quiere saber de Cristo porque te convertiste en un dogmático, en una persona legalista y en una persona moralista. Y les voy a decir algo, iglesia. No hay peor error que podamos cometer como padres. Es que subyugar a nuestros hijos a lo que creemos que está bien, pero que no está bien. No hay peor error que subyugar a nuestros hijos sin amor y decirles que tienen que dejar de escuchar esta música, tienes que dejar de vestirte así, no te pongas aretas, eso está mal, eso es del diablo, porque lo único que vas a conseguir es alejarlos de Cristo. El amor es la mejor arma que tú tienes para acercarlos. Pero si te conviertes en estas 3 cosas, les aseguro que los van a perder. En esta etapa particularmente empiezas a confiar en lo que tu pastor te enseñó. En la etapa 2, lees la Biblia y aprendes. Pero cuando alguien no cree lo que tú crees, lo asesinas con tu legalismo. Todas están mal porque no creen lo que tú crees. Etapa 2. Etapa 3, vida productiva. Trabajamos para Dios, usamos nuestros dones, ya estamos altamente activos en la iglesia, contribuimos en todo, servimos a otro nivel, pero a veces hay un riesgo y es de que nos estanquemos porque estamos muy cansados, agotados y a veces hasta nos volvemos competitivos. Por eso para mí es muy importante y el equipo de liderazgo sabe que lo he insistido mucho y el equipo pastoral que luego vamos a hablar de eso. He insistido mucho en que cada uno pueda tener sus tiempos de descanso. De hecho, creo que estaba hablando con Carmen ayer, perdóname que te ponga de ejemplo. Carmen lleva días, fines de semana que no ha descansado y Carmen es la directora del staff. Ella está a cargo de todo el equipo de staff y eso es un voltaje para organizar la iglesia cada fin de semana. Y ayer estábamos hablando y yo le pregunté, Carmen, ¿qué día vas a descansar?
Ella me dijo, pastor, sí, ya tengo organizado este día, voy a descansar esto. Yo, ok, súper bien. Porque es muy importante que en este activismo en el que nos metemos a veces en la iglesia, perdamos el enfoque de Cristo. Y si pierdes el enfoque de Cristo, yo prefiero que no sirvas en la iglesia, pero que te enamores de Cristo. Esa debe ser una prioridad como iglesia. Entonces, en esa etapa es donde tienes ese riesgo. Por eso es importante tomar tiempos de descanso. No solamente los que sirven dentro de la iglesia, porque esto está muy enfocado en la iglesia, sino a quienes están trabajando afuera y tienen mil ocupaciones que hacer, pero no tienen tiempos de descanso. Y he escuchado de muchos de ustedes, incluso de esposas que nos han dicho, él trabaja todo el tiempo, pero para tenerlo en la casa es un problema. Y si tienes un matrimonio así, tienes que reevaluar y tomarte los tiempos de verdad, donde compartas, tengas tiempos de familia, incluso como les he dicho, donde tengas un día donde no hagas nada, comas crispetas, ahí sí, y te veas 2 o 3 películas en Netflix. Eso se vale, porque eso también es descansar. Yo a veces lo hago. Y a veces me desconecto del celular. Pastor, ¿dónde estás? Y yo estoy viendo mi película en Netflix, mis crispeticas, y eso es descanso para mí. Es importante que tomen ese tiempo de descanso. Ok, etapa 4, el viaje hacia adentro. Ya estás redescubriendo a Dios. Cuestionamos todo lo que sabemos, como les mencioné. En la iglesia somos, escuchen esto, somos quizá menos activos, pero seguimos contribuyendo. Estás buscando tu llamado, pero aún sigues haciendo muchas preguntas. Pierdes interés en Dios, en la familia, en la fe, en la iglesia, y ya no quieres quizá estar con nadie, no quieres tener amistades, y nos aislamos de nosotros mismos y de mucha gente. Porque esta etapa es donde está el muro. Y cuando te encuentras con todas estas preguntas, porque estoy seguro, yo he visto a muchos, yo pasé por ahí, tú no quieres saber de nada más que un periodo donde estás en un limbo. No quieres saber de la iglesia, no quieres saber de la gente de la iglesia. Te molesta cuando te hablan de Cristo y empiezas en una temporada donde, qué pereza. Hasta que te encuentras y sobrepasas ese muro. Porque en el muro se trata de la voluntad nuestra con la de Dios. Nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Y aquí es donde sanamos nuestra oscuridad, nos enfrentamos a la voluntad de Dios. En la iglesia nos involucramos de manera intermitente porque estamos enfocados en sanar. Pero yo creo que no deberíamos juzgar a una persona que está en el muro. Es decir, que está cuestionando, que está pasándola por un momento difícil existencial. No deberíamos juzgar eso. Esto nos podría pasar a cualquiera. Estos están atravesando un momento difícil. Etapa 5 en este resumen, el viaje hacia afuera. Ahí ya nos rendimos a Dios, tenemos claridad del llamado, de la vocación, del ministerio. Ya pasamos el muro, nos rendimos a la voluntad de Dios, ya tenemos claridad y estamos comprometidos con la iglesia de nuevo. Ya pasamos esa etapa difícil, ahora sí llegamos a la iglesia y decimos, aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran, necesito servir, y estás a la orden. Sirves de una manera más personal. Aquí en esta etapa es donde ya la gente no se estanca, más bien parecen estar estancados. Y les voy a poner ese ejemplo. No sé cuántos de ustedes han visto personas que están como todas tranquilas en la iglesia y tú las ves y caminan. Es un buen tipo, mi viejo. Los ves pausados, ya no están tan a la carrera como estamos en la etapa 3 de la etapa productiva. Estamos más calmados, como que ya no necesitas tanta aprobación, como que, no sé, hay algo diferente, hay una madurez distinta, es un compromiso diferente. Porque yo he notado que cuando están las personas en la etapa 3, a veces estamos como muy locos. Y aquí nos llegó un chico hace un tiempo atrás, nos llegó y me dijo, él no había venido nunca a nuestra iglesia, y llegó y dijo, pastor, ¿no sabe qué? Uy, no, ese equipo de alabanza, yo quiero servir en el equipo de alabanza, ¿qué? ¿Cuándo son los ensayos o qué? Yo sí, no, mira, los ensayos son los jueves, pero no, el jueves estoy aquí, pastor, el jueves. Yo no, pero espérame. Hay que presentar una audición y cuánto tiempo llevas en la iglesia. No, pero hágale, pastor, hablamos el otro domingo. Al otro domingo volvió.
Y vio a David y a todo el sistema de media y dijeron, uy, pastor, eso está muy bacano, 3 cámaras, yo quiero estar ahí, ¿qué hago para servir en media? Estaba como un loco desesperado. Y yo le dije, espera, vamos a contar hasta 10. 1, 2, respira, cálmate. Porque eso es lo que pasa cuando estamos en la etapa productiva, en la etapa 3. Queremos hacer de todo, pero en la etapa 5 ya no es hacer de todo, se trabaja de manera objetiva, porque hay un nivel de madurez mucho mayor. Ya no estás como un loco, ya estás más tranquilo, pero estás dando un fruto enorme. Hay un fruto enorme. Por eso para mí todas las generaciones son muy importantes, tanto de 0 a 3 años como a los que ya tienen de 60 en adelante, que están quizá en su mejor etapa. Todas las generaciones son muy importantes. Los que están en la etapa 3, como les decía, tienen una vida muy activa, pero los que están en la etapa 5 tienen pausa, están tranquilos, tienen esperanza, no están mal, solo que ya maduraron, pasaron a otro estado de su vida. Entonces pasamos a la etapa 6, para terminar el resumen, la vida de trascendencia, es donde ya dejas el legado. Ya no se trata, como les decía, el trabajo ni el llamado. En esta etapa ya es reflejar a Cristo. Ya es reflejar a Cristo. Nuestra relación, hay un pleno convencimiento de nuestra relación con Cristo. Ya somos un modelo de intimidad con Dios y ya hay una fuente de sabiduría. Personas a las que tú te puedes acercar, pedir consejos sin que te juzguen. Eso es la etapa 6. Ahora, para que ya no le queden dudas, yo quiero hablarle de una persona muy importante que pasó por todas las etapas y es el rey David. Pero antes de eso quiero preguntarles, ¿alguno se ha identificado en una de esas etapas? Sí, alguno, levante su mano, ¿alguno se ha identificado en alguna de esas etapas? Ok, eso es muy interesante que sepas dónde estás o por dónde pasaste, ¿cierto? Y hacia dónde vas también. Entonces escuchen esto, porque en la etapa 1 se cumple en el Salmo 23. Escuchen esto. El reconocimiento de Dios. David asombrado por la belleza del Señor siendo un adolescente. Diciendo, wow, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y estaba absolutamente asombrado. Estaba como en un trance. Y por allá en otro salmo dice, el sol sale como el novio ataviado. O sea, está asombrado. Etapa 1, el reconocimiento de Dios. Quizá alguno hoy está en esa etapa. Y esa etapa es maravillosa, porque es cuando tú como cuando tú te enamoras de tu novia o de tu novio. Cuando tú estás llegando a su casa, empiezas a sentir un montón de maripositas y tú dices, la voy a ver. Hay un sentimiento hermoso. Eso pasa cuando conoces a Cristo. ¿Sí o no? Eso estaba pasando el rey David. Etapa 2, cuando es ungido. Esa etapa 2 donde vivía de discipulado. Miren, Samuel le dice, tú vas a ser el próximo rey, tienes un llamado y vas a llegar hasta allá. Ahí estamos en la etapa 2. El discipulado. ¿A través de quién? De Samuel. Etapa 3. Ya David entonces viene, que es la etapa productiva, viene y mata a Goliat, empezó a servir en el ejército de Saúl. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Etapa productiva. Ahí está en su pleno candeleo. Por allá va, mata a un león, en fin. Todo lo que hace él en ese momento. Etapa 4. Saúl lo quiere matar. Aquí se encuentra con el muro. Saúl lo quiere matar. Por allá en uno de los salmos dice, oh Señor, ¿hasta cuándo? Él está ya en una etapa donde empieza a cuestionar, donde no sabe para dónde ir. Algunos de los salmos incluso fueron escritos en ese muro, en la etapa dura, en la etapa difícil. Entonces David pasó por ahí también, el muro. Etapa 5, escuchen esto, el viaje hacia afuera. David asume su reinado y está sirviendo convencido de que Dios lo llamó. El viaje hacia afuera. Y termina con en la etapa 6. Pero antes de eso, que me llama mucho la atención, en la etapa 5 donde se ha alcanzado un estado de madurez, que es el viaje hacia afuera, no quiere decir que no puedas cometer errores, porque David, al pasar por la etapa 5, cometió muchos errores.
El punto no es que estando en la etapa 5 tú seas una persona perfecta. Ninguno lo es. Ah, no, entonces que porque está en la etapa 5 yo ya me creo porque soy un Saiyajin y soy perfecto. Eso está mal. Cuando tú estás en la etapa 5 se supone que eres una persona más madura, pero sigues siendo de carne. Sigues siendo de carne. Pero Dios restaura como restauró a David para pasarlo en la etapa 6. Ya estaba David completamente rendido al Señor. Estaba tranquilo porque el próximo rey que lo iba a suceder era Salomón, como dice en la palabra. David sirvió al Señor en todos sus días y en su generación. Etapa 6 de madurez. Ya él había alcanzado ese estado. Estaba tranquilo, ya no estaba celoso porque su hijo iba a tomar el reinado. Ya estaba antes tranquilo porque iba a ser una transición para entregar. Una persona inmadura nunca es capaz de entregar un legado. Una persona que no ha alcanzado su estado de madurez le cuesta delegar. Una persona que no es madura tiene celos porque otros lo hacen mejor que él. Una persona que no es madura tiene celos porque otros tienen más conocimiento que él. Por eso es tan importante que la iglesia pase esas etapas, porque tenemos que llegar a un punto donde entendamos que nosotros fuimos llamados para dejar un legado, para entregar, para levantar personas y lanzarlas. Algún día se nos pedirán cuentas a nosotros por cada uno de ustedes, y a ustedes se les pedirán cuentas por cada uno de los suyos. Entonces tienes que madurar. ¿Por qué huirle a las etapas? El apóstol Pablo dice por allá en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Gloria a Dios, aleluya. Voy a volverlo a repetir. 1 Corintios 13 versículo 11. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Esto es natural y es básico y sencillo. Nuestros hijos están inmaduros, están pasando una etapa de su vida, pero nosotros deberíamos ser más maduros que ellos. Y les digo una cosa, hay padres que son tan inmaduros como sus hijos. Deberíamos estar en otra etapa de la vida donde nuestros hijos nos vean como las personas quienes les dejaron el legado. Filipenses 3 versículos 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Escuchen esto, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esto es una carrera. Pero si no nos damos la oportunidad de entender esto, ¿cómo vamos a avanzar en la vida? ¿Cómo? Miren, esto es tan elemental que hay personas que llevan 15 años en el evangelio y su lenguaje todavía es un lenguaje de tristeza. Yo quisiera escuchar en una persona que lleva tanto tiempo un lenguaje de fe, un lenguaje diferente. Porque la verdad es que cuando dice la palabra que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, es porque nos está diciendo todas las etapas que estás pasando, ahí en esas etapas yo te voy a dar la victoria, pero tienes que dejar que yo trate tu corazón. Hay personas que no quieren ser tratadas y que Dios les ha hablado, pero continúan con su necedad y con su orgullo, y Dios los va a llevar hasta el límite para que entiendan que el amor del Señor es también un trato de disciplina, que el amor del Señor es también pasarlos por las etapas de la vida para que alcancen la medida en Cristo, y eso va a doler. Eso no es fácil para ninguno. Todos los que hemos avanzado en la vida y que llevemos 10, 15 años, 20 años en el evangelio, hemos tenido que pasar por dificultades, por enfermedad, como Pablo lo hizo. Todos los que hemos estado avanzando en la vida hemos tenido que pasar por escasez económica.
Hemos tenido que ver cómo nuestros hijos se van de casa y no salieron bien casados. Y eso duele al corazón. Hemos tenido que ver cómo se muere un pariente. Porque todos vamos a tener que pasar por ahí. Pero tenemos que entender que hace parte de la formación de Cristo en nosotros. Y que vamos sí o sí a tener que pasar por ahí. Allá tú, si no quieres ser formado por el Señor. Allá tú, si no quieres pasar por esas etapas y hacerte loco diciéndole, eso no es conmigo. Porque yo sí quiero ser, yo quiero pasar por ahí. Yo sé en la etapa en la que estoy actualmente, pero yo quiero seguir a la siguiente etapa. Y si eso implica que el Señor me siga tratando, pues Señor, aquí estoy. Todos los días, el Señor se encarga de revelar a tu corazón las cosas que no están bien. Cuando vas a la cruz te das cuenta que eres tan débil, que tienes tantas cosas oscuras en tu corazón, pero la esperanza está puesta en que Cristo nos está perfeccionando y que por más cosas oscuras que tenga, el Señor está ahí presente contigo diciéndote, yo sé que tú no eres perfecto, pero te estoy perfeccionando en esta tierra y te voy a seguir pasando día a día, de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque ya tengo un propósito contigo. No te apartes de esto. No te apartes de esto. ¿Por qué huirle a las etapas de la vida? Si es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y yo veo esto, siempre lo he visto como una carrera en la que yo voy pasando obstáculos. Y cada vez que supero un obstáculo le doy gracias al Señor. Porque hoy ya no estoy luchando con las cosas que tenía en el pasado. Ahora tengo otro tipo de luchas, pero sé que cuando pase a la siguiente etapa ya esas luchas no estarán. Porque tengo al Señor de mi lado. No sé cuántos de ustedes están entendiendo este mensaje, pero mi deseo, creo que les he mencionado esto muchas veces, es que la iglesia madure. Estoy seguro y creo que vamos a seguir teniendo niños espirituales, porque ellos van a seguir entrando por esta iglesia todos los días y los vamos a recibir como se lo merecen. Y vamos a enseñarles y los vamos a edificar, los vamos a levantar y les vamos a mostrar lo que dice la palabra y les vamos a tener paciencia y con amor los vamos a levantar. Y ustedes que están madurando y que están más maduros van a tomarlos de las manos y les van a decir, yo sé que eres un niño espiritual, pero cuenta conmigo como padre, como hombre sabio, para levantarte de tu inmadurez. Es que ser inmaduro no es malo cuando se es un conocedor de Cristo por primera vez. Es una oportunidad perfecta para crecer y madurar. Pero cuando llevas 10, 15 años, ahora sí tenemos que reevaluar qué pasa. Entonces, iglesia, simplemente quería animarlos en esta mañana con este mensaje para que pudieras saber dónde estabas parado y qué sigue. Esto te va a permitir ver qué sigue y hacia dónde vas. Póngase sobre sus pies un momento. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Porque cuando uno se quiere adelantar a los procesos como un niño, nuestros hijos, nuestros niños de ahora con 11, 12 años ya están tan adelantados y ellos dicen, es que quiero tener novia. Con un niño con 11 años, quiero tener novia. Es que yo ya soy grande, yo ya necesito tener independencia. Así te hablan los niños de hoy. Así te hablan los niños de hoy. Un niño de 12 años que te dice, es que porque ustedes no tuvieron infancia y por eso yo no la puedo tener. Un niño de 12 años. Y se los digo porque lo he escuchado. Y a veces nuestros niños se quieren adelantar a tener 16, 18, 20 años, siendo niños de 12 años. Y ellos creen tener el derecho de exigirnos a nosotros como padres que les entreguemos toda una vida independiente. Pero se dan cuenta cuando cumplen 15, 16 años que se pegaron la estrellada de su vida porque se adelantaron a una etapa a la cual no pertenecían. Por eso es necesario saber dónde estamos, para que no cometas el error y luego estés muy mal, llorando y quebrantado porque hiciste algo que no pertenecía a la etapa tuya. Padre, yo quiero entregarte la vida de cada una de estas personas y quiero entregarte la etapa en la que cada uno está. Tú conoces esas etapas mejor que cualquiera
en este lugar. Y tú sabes, Señor, lo que cada uno necesita, lo que cada uno ha luchado para estar en esa etapa. Te pido que nos lleves como tu iglesia, Señor, a la perfección, a la madurez, para alcanzar tu estatura. No hay otra estatura que queramos alcanzar sino la tuya. Tu perfección, tu santidad, Señor. Llévanos, Padre. Llévanos. Sigue tratando nuestro corazón. Sigue eliminando las cosas que no son buenas en nosotros. Pon lo que es puro, lo santo, lo agradable, lo bueno tuyo en cada uno de nosotros. Para que seamos personas que te honran, que te representan bien en esta tierra. Necesitamos tanto de ti, Señor. Yo necesito de ti. Oh, yo necesito de ti. Yo necesito tu presencia. Oh, mi Dios, yo necesito tu presencia. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Si usted levanta sus manos y clama conmigo diciendo: yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor, en mí, oh Dios. Te necesito, papá. Yo quiero ser como tú. Te necesito, mi Dios. Solo a ti, Señor. Trata mi corazón, trata mi vida y llévame hasta donde tú quieras, Señor. Aquí estoy abierto y dispuesto, porque te necesito y quiero ser como tú, Señor. Quiero parecerme a ti. Quiero parecerme a ti. Quiero llegar a tu estatura, Dios. No importa el precio que tenga que pagar, yo lo haré. Yo lo haré. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno, Señor, y que tu palabra se haga efectiva en cada vida y que nos sigas perfeccionando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.